Siempre he tenido una fascinación por los objetos antiguos, una afición que a veces roza la obsesión. En mis viajes, suelo visitar mercados de antigüedades y tiendas de segunda mano, buscando reliquias olvidadas, cosas que parecen llevar consigo un pedazo de historia. Fue en una de esas tiendas, en un pequeño pueblo perdido, donde encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. Era una tienda polvorienta, con estantes abarrotados de objetos viejos, relojes de péndulo, libros encuadernados en cuero, y en un rincón oscuro, una estantería llena de muñecas de porcelana. Nunca he sido un fanático de las muñecas, siempre me parecieron un poco inquietantes, con sus ojos de vidrio que parecen seguirte por la habitación. Pero una de ellas llamó mi atención. Estaba sentada en una pequeña silla de madera, con su vestido blanco ligeramente amarillento por el paso del tiempo. Su cabello era rubio, largo y rizado, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Eran azules, brillantes, como si estuvieran vivos. La muñeca tenía una expresión triste, casi melancólica. Me acerqué y sentí un escalofrío, pero lo atribuí al frío del lugar. El dueño de la tienda, un hombre mayor con una voz suave y arrastrada, se acercó cuando notó mi interés. «Esa muñeca tiene historia», dijo, su voz era apenas un susurro. «Dicen que perteneció a una niña hace muchos años, pero la tragedia la rodea». Le pregunté qué quería decir con eso, y él me contó una leyenda. Según él, la muñeca pertenecía a una niña que murió joven, y se decía que su espíritu quedó atrapado dentro del juguete. Era una historia que debería haberme disuadido de comprarla, pero en lugar de eso, me sentí aún más intrigado. Pensé que era solo una táctica de venta, una forma de darle un aura de misterio a un objeto viejo. Le pagué al hombre y me llevé la muñeca a casa, sin saber que estaba trayendo algo mucho más oscuro conmigo. Esa noche, la coloqué en una estantería en mi sala de estar. Me quedé mirándola por un momento, todavía impresionado por sus ojos tan realistas. Luego, me fui a la cama, sintiéndome satisfecho con mi compra. Pero los problemas comenzaron casi de inmediato. Me desperté en medio de la noche, sintiendo una presencia en la habitación. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, que estaba nervioso por la historia que el vendedor me había contado. Pero cuando me giré, vi algo que me hizo congelarme. La muñeca, que había dejado en la sala, estaba ahora en la silla junto a mi cama, con su cabeza inclinada hacia mí, como si me estuviera observando mientras dormía. Salté de la cama, mi corazón latiendo frenéticamente. Encendí todas las luces y llevé la muñeca de vuelta a la sala, tratando de convencerme de que la había movido yo mismo sin darme cuenta. Pero algo en mi interior me decía que eso no era cierto. Los días siguientes se volvieron cada vez más extraños. Escuchaba risas suaves, como la risa de una niña, en los rincones oscuros de mi casa. A veces, al entrar a una habitación, sentía como si el aire estuviera helado y podía ver mi aliento aunque fuera verano. Pero lo peor fue cuando empecé a encontrar la muñeca en lugares donde nunca la había dejado. Una mañana, la encontré sentada en mi cocina, con sus pequeñas manos apoyadas sobre la mesa, como si estuviera esperando que me sentara con ella. Esa noche, la guardé en una caja y la puse en el armario del pasillo, cerrando la puerta con llave. Me fui a la cama, decidido a deshacerme de ella al día siguiente. Pero me desperté con el sonido de pasos suaves, el sonido de algo pequeño caminando por el pasillo. Mi habitación estaba oscura, pero vi la silueta de la muñeca parada en el umbral de la puerta, sus ojos brillando en la penumbra. Sentí un pánico tan intenso que apenas podía moverme. «¿Por qué no juegas conmigo?», dijo una voz suave, la voz de una niña. Era la primera vez que la escuchaba hablar y su tono era dulce, pero había algo profundamente inquietante en ella, algo malvado. Me levanté de la cama y corrí hacia la puerta, pero cuando encendí la luz, la muñeca ya no estaba. Volví al armario y encontré la caja vacía, con la puerta del armario abierta de par en par. No sé cómo pasaron las horas, pero cuando amaneció, llevé la muñeca al bosque detrás de mi casa. Cavé un hoyo profundo y la enterré, cubriéndola con tierra y piedras. Me quedé allí un momento, asegurándome de que no se moviera antes de regresar a casa. Pensé que todo había terminado, que había puesto fin a la pesadilla. Pero esa noche,
cuando me metí en la cama, sentí algo frío a mi lado. Miré hacia abajo, y allí estaba la muñeca, con su rostro a centímetros del mío, sus ojos azules llenos de malicia. Desde entonces, he sentido su presencia en mi casa. No importa cuántas veces intente deshacerme de ella, siempre regresa. Cada noche, la escucho susurrar en la oscuridad, pidiendo que juegue con ella, riéndose suavemente cuando intento ignorarla. Ahora sé que nunca debí llevarla a casa. Porque hay cosas que están mejor olvidadas, cosas que no deberían ser perturbadas. Después de enterrar la muñeca en el bosque, creí que finalmente había terminado con todo. Pensé que el horror que había vivido las semanas anteriores se desvanecería, que mi vida volvería a la normalidad. Me mudé de casa poco después, dejando atrás cualquier rastro de ese lugar. Estaba convencido de que el cambio de entorno me ayudaría a olvidar, a dejar todo atrás como un mal sueño. Mi nuevo apartamento era más pequeño, pero estaba en una zona céntrica, rodeado de gente. Me sentí aliviado por primera vez en meses, como si la luz y el ruido de la ciudad pudieran protegerme de la oscuridad que había experimentado. Empecé a recuperar mi rutina, a dormir mejor, aunque seguía teniendo pesadillas de vez en cuando. En ellas, siempre veía a la muñeca, con sus ojos azules y esa expresión melancólica, mirándome desde la penumbra. Una noche, después de un día particularmente largo en el trabajo, llegué a casa cansado y me desplomé en el sofá. Encendí la televisión y me dejé llevar por el ruido de fondo, tratando de evitar quedarme dormido de inmediato. Sentía esa inquietud en el estómago, un nerviosismo que no podía explicar, como si algo estuviera fuera de lugar. Intenté ignorarlo, diciéndome que era el estrés acumulado. Fue entonces cuando escuché un ruido. Era un sonido suave, pero reconocible, el crujido de algo pequeño moviéndose sobre la madera del suelo. Me senté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Miré alrededor, pero no vi nada. Pensé que era mi imaginación, que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. El sonido volvió, esta vez más cerca. Venía del pasillo que llevaba a mi habitación. Me levanté, encendiendo las luces, y avancé lentamente, sintiendo que mis manos temblaban. Cuando llegué a la puerta del dormitorio, me detuve en seco. Ahí, en el centro de la habitación, estaba la muñeca. Estaba sucia, con restos de tierra en su vestido blanco, como si acabara de salir del suelo. Sus ojos azules, que alguna vez me parecieron tristes, ahora tenían un brillo siniestro. La expresión de su rostro había cambiado, la melancolía se había transformado en una sonrisa torcida, maliciosa. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o de gritar. La muñeca estaba ahí, sentada sobre la alfombra, con sus manos apoyadas sobre las rodillas, como si me estuviera esperando. Mi mente intentaba buscar una explicación racional, pero no había ninguna. La había enterrado en el bosque, la había dejado bajo tierra. ¿Cómo era posible que estuviera aquí? Di un paso atrás, y entonces la escuché hablar. La voz de la muñeca era la misma que había escuchado aquella noche en mi habitación, la voz suave de una niña, pero con un tono gélido que me hizo estremecer. No puedes dejarme sola, Nicolás. Dijiste que jugarías conmigo. Retrocedí hasta chocar contra la pared, sintiendo el sudor frío correr por mi frente. Intenté hablar, pero las palabras no salían. La muñeca levantó una mano, y sentí una ráfaga de aire frío recorrer la habitación, como si una puerta invisible se hubiera abierto, dejando entrar algo del otro lado. Prometiste no dejarme, dijo la muñeca, inclinando la cabeza hacia un lado, su sonrisa se ensanchó, mostrando dientes amarillentos. ¿Por qué me enterraste? Las luces de la habitación comenzaron a parpadear y sentí una presión en el pecho, como si el aire se estuviera volviendo más denso. La temperatura bajó de golpe y pude ver mi aliento formarse en el aire. Intenté moverme, salir de la habitación, pero mis pies no respondían. Era como si estuviera pegado al suelo. La muñeca se levantó, sus movimientos eran lentos y torpes, como si una fuerza invisible la estuviera guiando. Dio un paso hacia mí, y cada vez que se movía, el crujido de la madera resonaba por toda la habitación, amplificando mi terror. La vi extender una mano hacia mi cara, y sentí un frío helado que me recorrió la piel.
En ese momento, algo dentro de mí reaccionó. Grité con todas mis fuerzas y corrí hacia la puerta, golpeando la muñeca al pasar. Sentí su pequeña mano rozar mi pierna, fría como el hielo, pero logré salir de la habitación y cerré la puerta de golpe. Me apoyé contra ella, respirando pesadamente, con el corazón a punto de estallar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante un segundo, pensé que tal vez había conseguido encerrarla, que tal vez el terror terminaría ahí. Pero entonces escuché un rasguño suave en el otro lado de la puerta, como uñas pequeñas arañando la madera. La voz de la muñeca resonó de nuevo, esta vez más baja, como un susurro. No puedes huir de mí. Ya somos uno. No sé cómo encontré el valor, pero corrí fuera del apartamento, dejándolo todo atrás. Me subí a mi coche y manejé hasta no poder más, hasta que la primera luz del amanecer apareció en el horizonte. Terminé en casa de mi hermana, golpeando la puerta frenéticamente. Me dejó entrar, confundida, pero al ver mi rostro supo que algo iba terriblemente mal. Le conté lo que había pasado, cada detalle, aunque las palabras salían atropelladas y entrecortadas. Mi hermana, Clara, siempre fue escéptica, el tipo de persona que busca explicaciones racionales para todo, pero esta vez me escuchó con una expresión de creciente horror. Podía ver en sus ojos que, aunque quería encontrar una explicación lógica, algo en mi relato la había perturbado profundamente. Decidimos regresar juntos al apartamento, pero no antes de que el sol estuviera completamente alto en el cielo. Llegamos alrededor del mediodía y el edificio se veía tan normal como siempre. A plena luz del día, parecía imposible que algo tan macabro hubiera ocurrido allí solo unas horas antes. Pero mi cuerpo seguía temblando, y cada paso que daba hacia la puerta del apartamento se sentía como si estuviera caminando hacia una trampa. Abrí la puerta con la llave, y al entrar, todo estaba en silencio. La habitación donde había visto a la muñeca estaba abierta, la luz del sol iluminando el interior. No había señales de la muñeca. Busqué por toda la casa, revisé los armarios, debajo de la cama, incluso en el baño. Nada. Me dejé caer en el sofá, agotado, sintiendo que tal vez, de alguna manera, todo había terminado. Clara trató de consolarme, diciéndome que tal vez había sido una alucinación, un sueño provocado por el estrés. Quería creerle, quería pensar que todo estaba en mi cabeza. Pero cuando estábamos a punto de salir para tomar un café y hablar de lo sucedido, algo llamó mi atención. En la esquina de la sala vi un rastro de tierra. Era apenas perceptible, una fina capa de polvo oscuro que parecía salir del armario. Abrí el armario lentamente, temiendo lo que podría encontrar. Y allí estaba, sentada en la oscuridad, con su vestido blanco sucio y el rostro manchado de tierra. La muñeca. Esta vez, sus ojos ya no eran tristes ni melancólicos. Me miraban con una intensidad oscura, como si estuvieran vivos. Sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo. La sonrisa en su rostro era más pronunciada, una sonrisa malévola que nunca había visto antes. Antes de que pudiera reaccionar, la voz de la muñeca llenó la habitación, alta y clara, como si estuviera parada justo a mi lado. Prometiste no dejarme. Ahora nunca me iré. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y el apartamento entero se llenó de un ruido ensordecedor, como un zumbido que venía de todas partes. Clara gritó, retrocediendo hacia la puerta, pero yo no podía moverme. Estaba paralizado, atrapado por esos ojos azules, incapaz de apartar la mirada. La muñeca se levantó, moviéndose sola, sus pasos resonaban como si alguien invisible estuviera manipulándola. Dio un paso hacia mí, y sentí que el aire se volvía más frío, helado, como si toda la calidez hubiera sido arrancada del lugar. La vi extender su mano de porcelana, ahora rota y con grietas que parecían expandirse como telarañas. En un último intento de salvarme, Clara corrió hacia mí y me agarró del brazo, tirándome con todas sus fuerzas. Caímos al suelo, y ella me arrastró hacia la puerta, mientras la muñeca se quedaba parada en el centro de la sala, su cabeza girando lentamente para seguirnos con la mirada. Salimos corriendo del apartamento y cerramos la puerta de golpe. Nos detuvimos en el pasillo, respirando pesadamente, tratando de recuperar el aliento. Clara me miró,
con lágrimas en los ojos, y supe que, al fin, ella también creía. Sabía que no estaba loco, que lo que había visto era real. Llamamos a la policía, pero cuando llegaron y revisaron el apartamento, no encontraron nada. No había rastro de la muñeca, ni de la tierra en el armario. Nos miraron como si estuviéramos locos, y nos dijeron que probablemente habíamos tenido una experiencia traumática. Nos fuimos de allí esa misma noche. Dejé el apartamento vacío, con todas mis pertenencias, y no volví a poner un pie en ese lugar. Desde entonces, he tratado de seguir adelante, pero sé que no estoy solo. A veces, en medio de la noche, escucho un suave susurro, una risa infantil que parece venir de los rincones oscuros de mi habitación. Y cada vez que paso frente a un espejo, siento que hay algo más en el reflejo, algo pequeño y oscuro que se esconde detrás de mí. He cambiado de casa varias veces, pero el susurro me sigue. Porque sé que no importa a dónde vaya, la muñeca siempre encontrará la forma de regresar. Durante mi infancia, mi abuela tenía una colección de muñecas de porcelana. Ocupaban un estante entero en la sala de su antigua casa y eran su orgullo y joya más preciada. Siempre que la visitábamos, nos contaba historias sobre cada una de ellas. Esta la traje de Francia, decía, y esta otra es de Rusia, tiene más de 100 años. Sin embargo, había una muñeca que nunca mencionaba. Era la más antigua de todas, con un vestido azul pálido, desgastado por el tiempo. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían seguirte por toda la habitación. La muñeca se llamaba Annabelle, o al menos así la llamaba mi hermana menor, Carla. Fue ella quien se obsesionó con Annabelle desde que la vio por primera vez. Siempre quería jugar con ella, a pesar de que mi abuela le decía que no debía tocarla. Esa muñeca no es para jugar, decía con una voz que, incluso de niño, me pareció inusualmente seria. Un verano, mis padres decidieron dejarnos con mi abuela durante una semana. La casa era grande y antigua, y siempre me había dado un poco de miedo. Las noches eran oscuras, y el crujir constante de la madera hacía que dormir fuera difícil. Carla, sin embargo, estaba emocionada. Pasaba la mayor parte del día sentada frente al estante, hablando con las muñecas, especialmente con Annabelle. Una noche, después de cenar, mi abuela nos contó una historia diferente a las habituales. No era una de sus dulces historias de viajes y muñecas exóticas. Esta vez, habló en voz baja, casi como si temiera que alguien la escuchara. Nos contó que Annabelle no siempre había sido suya. Perteneció a su hermana menor, Isabel, que había muerto cuando era niña. Isabel nunca dejaba a Annabelle, dijo mi abuela, su mirada perdida en la muñeca. Después de que murió, encontré la muñeca en su cama, con una sonrisa extraña en su rostro. Esa fue la primera vez que vi a mi abuela temblar. Tomó a Annabelle del estante y la puso dentro de un armario, cerrando la puerta con llave. Es mejor que no la toquen, dijo. Pero Carla no hizo caso. Esa misma noche, me desperté con el sonido de susurros. Al principio pensé que era el viento, pero pronto reconocí la voz de mi hermana. Me levanté de la cama y caminé hacia la sala, donde encontré a Carla sentada frente al armario, susurrando algo que no podía entender. ¿Qué haces?, le pregunté, frotándome los ojos. Ella me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era la mirada de mi hermana, era como si estuviera perdida, como si alguien más estuviera mirando a través de sus ojos. Annabelle quiere salir, dijo simplemente. Me estremecí. Intenté llevar a Carla de vuelta a la cama, pero ella se soltó y corrió hacia el armario. Golpeó la puerta con ambas manos, exigiendo que se abriera. Antes de que pudiera detenerla, la puerta del armario se abrió sola, lenta y crujiente. La muñeca estaba sentada allí, como si hubiera estado esperando. Carla la tomó en sus brazos y la abrazó con fuerza, como si fuera su juguete favorito. En ese momento, la luz de la habitación parpadeó y sentí un frío inexplicable. El aire se volvió denso y pude ver mi aliento formarse en la oscuridad. Carla, déjala, le dije, tratando de no mostrar el miedo que sentía. Pero ella solo me miró y sonrió, esa sonrisa extraña que no le pertenecía. Annabelle quiere jugar, susurró,
y su voz sonó diferente, más profunda, como si viniera de alguien mayor. Corrí a la habitación de mi abuela y la desperté, explicándole lo que estaba pasando. Ella se levantó de un salto y corrió a la sala. Cuando llegamos, Carla estaba sentada en el suelo, con la muñeca en su regazo, tarareando una melodía que no conocía. Mi abuela se inclinó y le arrebató la muñeca de las manos. Carla gritó, pero no era el grito de una niña. Era un grito profundo y gutural, que resonó por toda la casa. La luz parpadeó una vez más, y luego se apagó por completo. Nos quedamos en la oscuridad, escuchando el sonido de la respiración entrecortada de mi abuela y los sollozos extraños de mi hermana. Sentí que algo se movía en la penumbra, algo pequeño que se deslizaba por el suelo. Cuando las luces volvieron, Carla estaba inconsciente, tendida en el suelo. La muñeca había desaparecido. Pasamos el resto de la noche en vela, mi abuela y yo sentados junto a Carla, esperando que despertara. Cuando lo hizo, no recordaba nada de lo que había pasado. Ni los susurros, ni el grito, ni siquiera la muñeca. Mi abuela nunca volvió a mencionar a Annabelle. El armario donde la guardaba permaneció cerrado, y la llave desapareció. A la mañana siguiente, mi abuela decidió quemar la muñeca. La llevamos al patio trasero y encendimos una fogata. Vi cómo el fuego consumía el vestido azul y cómo el rostro de porcelana se agrietaba, pero incluso entonces, pude jurar que los ojos de Annabelle seguían mirándome, llenos de una furia fría. Pensé que todo había terminado, pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un suave tarareo al otro lado de la puerta de mi habitación, la misma melodía que Carla había cantado mientras abrazaba a la muñeca. Desde entonces, a veces, cuando estoy solo en casa, siento una presencia detrás de mí, algo pequeño y frío, como si unas pequeñas manos de porcelana me rozaran la espalda. Esa sensación de ser observado nunca me abandonó del todo, y aunque intenté ignorarla, siempre sentí que algo estaba conmigo, acechando en la oscuridad. Los años pasaron, y el recuerdo de Annabelle se desvaneció un poco, como suele pasar con los traumas de la infancia. Pero la verdadera pesadilla comenzó de nuevo cuando mi abuela murió. Fui a su casa después del funeral para ayudar a mi madre a empacar sus cosas. La casa estaba igual de oscura y silenciosa que cuando era niño, y el estante de las muñecas seguía en el mismo lugar, aunque ahora estaba cubierto por una fina capa de polvo. Todas las muñecas estaban ahí, alineadas y perfectamente inmóviles. Todas excepto una. El armario donde mi abuela había guardado a Annabelle estaba entreabierto, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me acerqué lentamente, empujando la puerta con cuidado. Dentro del armario, donde antes había dejado a Annabelle, solo quedaba un espacio vacío. El suelo estaba cubierto de restos quemados de tela azul, pero la muñeca ya no estaba. ¿Alguien sacó una muñeca de aquí? Le pregunté a mi madre, tratando de mantener la voz calmada. Ella me miró confundida. ¿De qué estás hablando? No hay ninguna muñeca ahí. Algo no encajaba. Sentí un nudo en el estómago, y aunque quería dejar el asunto, no podía ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Esa noche, llevé a casa una caja de cosas viejas de mi abuela. Entre los objetos había fotos, cartas y una pequeña caja de madera cerrada con llave. La llave estaba atada con un cordón dentro de la caja. Cuando abrí la caja, encontré una sola cosa en su interior, una pequeña mano de porcelana rota, con restos de pintura azul, como si hubiera sido parte de un vestido. Mi cuerpo se congeló. Sabía exactamente lo que era, y cada fibra de mi ser me gritaba que me deshiciera de ella. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuché un susurro suave, una voz que venía de algún lugar en la habitación. Prometiste jugar conmigo. Sentí mi respiración volverse pesada, el frío envolviéndome una vez más. Lentamente, giré la cabeza hacia el espejo en la pared. No quería mirar, pero algo me obligaba a hacerlo. Y allí estaba. En el reflejo, detrás de mí, vi a Annabelle. No estaba completa, sino rota y quemada, con su vestido azul deshecho y su rostro agrietado. Pero sus ojos, esos ojos oscuros y brillantes, seguían mirándome, llenos de una maldad intensa. La muñeca no estaba en la habitación, solo en el reflejo,
pero sentí como si estuviera allí conmigo, respirando el mismo aire. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír otra cosa. La vi alzar una mano rota hacia mí en el espejo, como si estuviera tratando de tocarme. «Nunca debiste dejarme sola», dijo la voz, ahora más fuerte y clara, resonando en toda la habitación. «Siempre estaré contigo». El espejo se empañó de repente, como si una mano invisible hubiera pasado sobre él. Di un paso atrás, tropezando con la caja y cayendo al suelo. La pequeña mano de porcelana rodó hacia mí, deteniéndose justo en mi pecho. Sentí un frío intenso, como si la muñeca estuviera drenando el calor de mi cuerpo. Me levanté de golpe y tomé la caja con la mano rota dentro. Salí corriendo de mi apartamento, bajando las escaleras hasta la calle. Esa noche, me dirigí al río, decidido a deshacerme de todo. Lancé la caja con todas mis fuerzas, viéndola desaparecer bajo el agua oscura. Regresé a casa sintiéndome vacío, pero con la esperanza de que finalmente había terminado con Annabelle. Pero esa esperanza se desvaneció cuando abrí la puerta de mi apartamento. El aire estaba helado y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. En la penumbra vi algo pequeño y oscuro en el suelo, justo donde había dejado la caja. Era la pequeña mano de porcelana. Y entonces escuché el tarareo, la misma melodía que Carla había cantado tantos años atrás. La voz era suave, infantil, pero había algo profundamente aterrador en ella. Era como si una niña y una mujer hablaran al mismo tiempo, sus voces entrelazadas. «Siempre estarás conmigo, Nicolás. No puedes deshacerte de mí. Desde esa noche, sé que Annabelle nunca me dejará. La siento en los rincones oscuros de mi casa, en el reflejo de los espejos, y a veces, cuando cierro los ojos para dormir, siento sus pequeñas manos frías sobre mi piel, como si estuviera acariciándome. Me he mudado varias veces, pero ella siempre encuentra el camino de regreso. Ahora, cada vez que oigo un susurro en la oscuridad o siento un escalofrío repentino, sé que es ella, que sigue esperando que cumpla mi promesa de jugar con ella. Porque Annabelle no es solo una muñeca. Es una presencia, un espíritu atrapado, y ha decidido que yo soy su nuevo compañero para siempre. Mi nombre es Julia, y hasta hace poco, pensaba que todas esas historias de espíritus y objetos poseídos eran puras fantasías. Siempre he sido una persona lógica, con los pies en la tierra, el tipo de persona que busca explicaciones racionales para todo. Pero lo que me pasó hace unos meses cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Ahora sé que hay cosas que no entendemos, cosas que acechan en la oscuridad, esperando el momento adecuado para mostrarse. Todo comenzó cuando mi vecino, Nicolás, se mudó apresuradamente del edificio. No era muy cercano a él, pero lo conocía lo suficiente para saber que algo estaba mal. Parecía agotado, como si no hubiera dormido en semanas. Una noche, lo vi salir de su apartamento con una caja bajo el brazo. No lo pensé mucho en ese momento, pero recuerdo que me lanzó una mirada extraña, una mezcla de miedo y advertencia, como si quisiera decirme algo pero no pudiera. Pocos días después de su partida, una caja apareció frente a la puerta de mi apartamento. No tenía etiqueta y parecía abandonada, como si alguien la hubiera dejado allí por error. Al principio pensé que era una equivocación, pero cuando la levanté, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. La caja era pequeña, vieja, y estaba cubierta de polvo. Decidí llevarla adentro, con la intención de revisar su contenido y devolverla si era necesario. Cuando abrí la caja, encontré algo que no esperaba, una muñeca de porcelana. Era pequeña, con un vestido azul descolorido y el cabello rubio enmarañado. Sus ojos eran grandes y oscuros, y me dieron una sensación extraña, como si estuvieran mirándome directamente. Me quedé observándola por un momento, sintiendo una incomodidad inexplicable. Nunca he sido fanática de las muñecas, y mucho menos de las antiguas, pero había algo en esta que me hacía sentir observada. Decidí colocarla en una estantería de mi sala. No tenía intenciones de quedármela, solo quería deshacerme de la caja, y pensé que quizás podría encontrar al dueño más tarde. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un ruido suave en la sala. Era un susurro, apenas audible, pero lo suficiente para hacerme dudar de mis propios oídos.
Me levanté, encendí las luces y busqué por toda la habitación, pero no había nada. Me dije a mí misma que probablemente era el viento, que tal vez había dejado una ventana entreabierta. Pero cuando volví a mi cuarto, vi algo que me heló la sangre. La muñeca estaba ahora sentada en la mesa del comedor, aunque yo la había dejado en la estantería. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. La levanté y la volví a colocar en su lugar, tratando de no pensar demasiado en ello. Pero no pude dormir esa noche. Escuché susurros toda la madrugada y una vez incluso sentí como si alguien tirara de mi sábana. Los días siguientes fueron aún más extraños. Encontraba la muñeca en diferentes lugares de mi apartamento, como si alguien la estuviera moviendo. La dejaba en la sala y aparecía en la cocina, la ponía en el estante y la encontraba sentada en mi cama. Intenté ignorarlo, diciéndome que era imposible, que debía estar moviéndola yo misma y olvidándolo. Pero había algo en sus ojos, esos ojos oscuros que parecían seguirme por todas partes, algo que me decía que no estaba sola. Decidí deshacerme de la muñeca. La llevé al contenedor de basura del edificio y la tiré. Respiré aliviada al ver cómo desaparecía en el fondo del contenedor. Pero al regresar a mi apartamento, la encontré sentada en el sofá, con una expresión que ahora me parecía burlona. Me encerré en mi habitación, temblando. Llamé a una amiga, contándole lo que estaba pasando, pero ella solo se rió, diciéndome que estaba estresada, que me tomara un té y me relajara. Esa noche, escuché la voz por primera vez, clara como el agua, como si una niña estuviera susurrando al lado de mi cama. ¿Por qué intentaste dejarme, Julia? Quiero jugar contigo. La voz era suave, infantil, pero había algo en ella que me hizo sentir una maldad profunda, algo que no pertenecía a este mundo. No pude responder. Me quedé inmóvil bajo las sábanas, mi corazón latiendo tan fuerte que creí que me iba a desmayar. Sentí un peso en el borde de la cama, como si alguien pequeño se hubiera sentado allí. En la penumbra de mi habitación, vi la silueta de la muñeca, sentada al pie de la cama, con la cabeza inclinada hacia un lado, sus ojos brillando en la oscuridad. No puedes dejarme, Julia. Ahora somos amigas, dijo la voz. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta, sin mirar atrás. Salí al pasillo y toqué frenéticamente la puerta de mi vecino más cercano, rogando que me dejara entrar. Cuando finalmente abrió, me desplomé en el suelo, sollozando, incapaz de explicarle lo que había visto. Al día siguiente, entramos juntos a mi apartamento. No había señales de la muñeca. Todo estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Mi vecino me miró con compasión, probablemente pensando que había tenido un ataque de pánico. Pero yo sabía la verdad. Intenté seguir con mi vida, fingiendo que todo estaba bien. Pero cada noche, cuando las luces se apagan y estoy sola, siento una presencia en mi apartamento. A veces, escucho risas suaves, el sonido de pies pequeños corriendo por el pasillo y el susurro de esa voz que nunca me ha dejado. No olvides jugar conmigo, Julia. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente. Sé que la muñeca sigue aquí, escondida en algún lugar oscuro, esperando. Y sé que, como le pasó a Nicolás, ella nunca se irá realmente. Desde aquella noche, mi vida ha cambiado por completo. Cada vez que intento olvidarla, la muñeca encuentra una forma de recordarme que sigue aquí. Mis amigos han dejado de visitarme, dicen que he cambiado, que me ven diferente, más delgada, más pálida, como si algo estuviera drenando mi energía poco a poco. He intentado hablarles de lo que sucede, pero todos piensan que estoy sufriendo de estrés o que estoy delirando. Hace unas semanas, empecé a notar algo aún más perturbador. Cada vez que me miro al espejo, veo algo que no debería estar allí. Al principio eran solo destellos, una sombra borrosa detrás de mí que desaparecía cuando me giraba. Pero con el tiempo, se ha vuelto más clara, más evidente. Es la muñeca. La veo en el reflejo, justo detrás de mí, con esa expresión maliciosa, como si estuviera disfrutando mi miedo. Una noche, me armé de valor y decidí enfrentarla. Me paré frente al espejo, mirándome fijamente. Sentí el aire volverse más frío, y mi respiración se volvió pesada.
La vi aparecer lentamente, como si emergiera de las sombras. Estaba allí, con su vestido azul quemado y su rostro agrietado, pero sus ojos oscuros brillaban con una maldad que nunca había visto antes. ¿Qué quieres de mí?, le grité al reflejo, mi voz quebrada por el miedo. La muñeca inclinó la cabeza hacia un lado, y vi sus labios moverse por primera vez. No era solo un reflejo. La muñeca estaba hablando, su boca de porcelana se movía lentamente, formando palabras que no debería poder pronunciar. Quiero jugar, Julia. Siempre quise jugar contigo. Sentí un tirón en mi pelo, como si unas pequeñas manos frías me estuvieran sujetando. Miré hacia abajo y vi sus dedos de porcelana entrelazados con mi cabello, tirando con fuerza. Me giré, pero no había nada detrás de mí. Volví a mirar el espejo, y esta vez, no solo vi a la muñeca. Vi mi propio rostro, pero no era mi expresión. Era una sonrisa torcida, idéntica a la de la muñeca, como si algo más estuviera usando mi cuerpo para mirarme. Ya somos una sola, Julia. No puedes huir. El reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse, como si la superficie se estuviera rompiendo. Vi mis ojos volverse oscuros, huecos, igual que los de la muñeca. Sentí un frío intenso, como si estuviera congelándome desde dentro. Intenté apartar la mirada, pero era como si algo me mantuviera atrapada. La voz de la muñeca resonó una vez más, pero esta vez ya no venía del espejo. La escuché justo al lado de mi oído, un susurro helado que me hizo temblar. Ahora, tú eres mi muñeca. Las luces de la habitación parpadearon, y cuando finalmente se apagaron, me quedé sola en la oscuridad. No podía moverme, no podía gritar. Sentí como si algo hubiera tomado control de mi cuerpo, como si yo ya no fuera la dueña de mi propia carne. Cuando las luces volvieron, miré de nuevo al espejo. Lo que vi me dejó sin aliento. Ya no era yo la que estaba en el reflejo. Vi a Annabelle, con su vestido azul y su rostro roto, pero sus ojos eran los míos, llenos de terror. Yo estaba atrapada en el espejo, golpeando el vidrio, gritando sin que nadie pudiera escucharme. Y entonces la vi, la figura que estaba ahora fuera del espejo. Era yo, pero con esa sonrisa torcida, con los ojos oscuros y vacíos de la muñeca. Me miró, levantó una mano y se despidió con un gesto suave. Gracias por jugar conmigo, Julia, dijo con mi propia voz, antes de darse la vuelta y salir de la habitación, dejándome atrapada dentro del espejo. Ahora estoy aquí, esperando, observando. Cada vez que alguien pasa frente al espejo, intento hacer contacto, intento gritar para que me vean. Pero todo lo que ven es un reflejo normal, una imagen distorsionada por la luz. Y mientras tanto, la muñeca vive mi vida, usando mi cuerpo, sonriendo con mi rostro. Si alguna vez te encuentras con un espejo que parece mostrar algo diferente, si sientes que alguien te está observando desde el otro lado, por favor, ten cuidado. Porque podría ser yo, intentando advertirte. O peor aún, podría ser ella, esperando el momento adecuado para intercambiar lugares contigo. La historia de mi abuela siempre fue un misterio para la familia. Era una mujer peculiar, de esas que parecen saber más de lo que cuentan. Cuando era niña, me encantaba visitarla en su vieja casa, un lugar enorme y antiguo, lleno de antigüedades. Pero había una parte de su hogar que siempre me inquietó, la habitación de las muñecas. La primera vez que entré allí, tendría unos 6 o 7 años. Era un cuarto grande, con estantes cubriendo todas las paredes, y cada estante estaba lleno de muñecas. Había muñecas de porcelana, de trapo, de madera, todas de diferentes épocas y países. Algunas parecían recién salidas de una tienda, mientras que otras tenían el rostro agrietado por el paso del tiempo. Todas me miraban fijamente con esos ojos vacíos y brillantes. A mi abuela le encantaba contar historias sobre cada muñeca, cómo había llegado a sus manos y qué significaban para ella. Decía que eran como sus hijas y siempre les hablaba en voz baja cuando pensaba que nadie la veía. Pero había una muñeca que nunca mencionaba. La mantenía apartada, en una vitrina cerrada con llave. Era una muñeca de porcelana, más grande que las demás, con el rostro pálido y el cabello negro azabache.
Su vestido era rojo, de un color tan intenso que casi parecía brillar en la penumbra de la habitación. Siempre me intrigó esa muñeca, pero cada vez que preguntaba por ella, mi abuela me decía lo mismo. Esa no es para jugar, cariño. Es especial. Pasaron los años y fui perdiendo interés en las visitas a la casa de mi abuela. Me volví adolescente y dejé de prestarle atención a sus historias. Pero cuando cumplí 18 años, algo cambió. Mi abuela cayó enferma y me pidieron que me quedara con ella durante unos días para cuidarla. Fue una semana extraña, la casa se sentía más oscura, más fría, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver. Una noche, mientras mi abuela dormía, me aventuré a la habitación de las muñecas. No sabía por qué lo hice, algo me atraía allí, como un tirón invisible que no pude ignorar. Entré en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando los rostros pálidos de las muñecas que parecían estar observándome con más intensidad que nunca. Me acerqué a la vitrina donde estaba la muñeca del vestido rojo. La miré por un largo rato, hipnotizada por sus ojos oscuros. Eran diferentes a los de las otras muñecas, no eran solo de vidrio. Tenían una profundidad que me hacía sentir como si estuviera mirando directamente a otra persona. Sin saber por qué, busqué la llave que mi abuela siempre llevaba colgada del cuello. Estaba en su mesa de noche. La tomé y, con manos temblorosas, abrí la vitrina. La muñeca era más pesada de lo que parecía. La sostuve por un momento, sintiendo un escalofrío recorrerme los brazos. Entonces, escuché un susurro, una voz suave y femenina que parecía venir de todas partes a la vez. Me alegra que me hayas liberado. Solté la muñeca de golpe, dejándola caer al suelo. El impacto fue seco, y su cabeza se giró hacia mí, como si me estuviera mirando directamente. No podía ser. Era solo una muñeca, no podía moverse. Me agaché para recogerla, y cuando la toqué, sentí como si una corriente fría pasara de ella a mi cuerpo. Esa noche, los sueños que tuve fueron horribles. Soñé con una mujer alta, vestida de rojo, con el rostro pálido y agrietado como el de la muñeca. Estaba de pie al final de mi cama, sus labios se movían, pero no emitían sonido alguno. Sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera sentado sobre mí, robándome el aliento. Me desperté empapada en sudor, con el sonido de risas suaves resonando en mi oído. Corrí a la habitación de mi abuela. Ella estaba despierta, con los ojos bien abiertos, mirándome con una expresión que nunca le había visto antes. Era miedo puro. ¿La tocaste?, preguntó, con la voz apenas un susurro. No respondí, pero debió verlo en mi rostro. Se levantó de la cama con una agilidad que no esperaba de alguien tan enferma y me agarró del brazo con fuerza. Escúchame bien, niña, dijo. Esa muñeca no es como las otras. Pertenece a mi hermana, Rosa. Ella murió cuando era joven y su espíritu quedó atrapado en la muñeca. Nunca debiste abrir esa vitrina. Ahora la has liberado. Mi abuela me soltó y comenzó a rezar en voz baja, pero sus palabras no tenían sentido. Era como si hablara en otro idioma, algo antiguo y extraño. Intenté decirle que todo esto era ridículo, que solo había sido una pesadilla, pero en ese momento escuchamos un ruido en la habitación de las muñecas. Era el sonido de pasos pequeños, como si alguien estuviera caminando sobre la madera. Nos miramos y supe que ambas escuchábamos lo mismo. Entramos lentamente y lo que vi me dejó sin aliento. La muñeca del vestido rojo estaba sentada en la silla de mi abuela, con las manos apoyadas en los brazos del sillón. Sus ojos estaban fijos en mí y había una sonrisa en su rostro que antes no estaba allí. Rosa, murmuró mi abuela, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no puedes descansar? La muñeca inclinó la cabeza hacia un lado, y aunque su boca no se movió, escuché claramente una voz en mi cabeza. Porque tú me dejaste aquí, hermana. Tú me encerraste. La luz de la habitación parpadeó, y la temperatura bajó drásticamente. Sentí que algo tiraba de mí, como si unas manos invisibles intentaran arrastrarme hacia la muñeca. Mi abuela se interpuso, recitando oraciones en voz alta,
mientras el aire se llenaba de un zumbido ensordecedor. De repente, todo se calmó. La muñeca cayó de la silla, inerte, como si nunca hubiera estado viva. Mi abuela me miró, su rostro lleno de cansancio y tristeza. No podemos deshacernos de ella, dijo en voz baja. Ya lo intenté antes. Siempre regresa. Esa fue la última vez que vi a mi abuela con vida. Murió esa misma noche, y cuando los familiares comenzaron a vaciar la casa, decidí que no quería saber qué había pasado con la muñeca. Pero un día, semanas después del funeral, encontré una caja pequeña frente a la puerta de mi casa. No había remitente, solo una nota escrita con la letra de mi abuela. Para ti. Cuida de ella. Abrí la caja con manos temblorosas, y allí estaba, la muñeca del vestido rojo, con su sonrisa torcida y esos ojos oscuros que me miraban como si supieran algo que yo no. Desde entonces, la mantengo en una vitrina cerrada. La escucho algunas noches, susurrando mi nombre. Y sé que, aunque esté encerrada, no he visto lo último de Rosa. Después del funeral de mi abuela, todos en la familia se pusieron de acuerdo para vender la casa. Nadie quería quedarse con un lugar tan viejo y lleno de cosas extrañas. Yo también estuve de acuerdo, hasta que encontré la caja frente a mi puerta, con la muñeca del vestido rojo adentro y esa nota de mi abuela. Al principio, no quería llevármela a mi apartamento, pero había algo en su expresión, en esos ojos oscuros, que me hizo sentir que dejarla atrás no era una opción. La guardé en una vitrina antigua que compré en un mercadillo, similar a la que mi abuela usaba para mantenerla encerrada. Me dije a mí misma que todo esto no era más que una superstición, que la muñeca no tenía ningún poder. Pero dentro de mí, algo sabía la verdad. Algo me decía que esta muñeca no era como las demás. La primera noche que pasó en mi apartamento, escuché el sonido de risas suaves, como las de una niña pequeña. Me desperté en medio de la oscuridad, con la sensación de que había alguien más en la habitación. Encendí la lámpara de la mesita de noche y miré alrededor, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero al girar la cabeza hacia la vitrina, la vi. La muñeca ya no estaba sentada como la había dejado. Estaba de pie, con las manos apoyadas contra el cristal, mirándome fijamente. Mi corazón se detuvo por un segundo. Me acerqué lentamente, tratando de convencerme de que simplemente se había movido cuando cerré la puerta de la vitrina. Pero algo en sus ojos me hizo retroceder. Ya no eran ojos de muñeca, parecían ojos humanos, llenos de vida, llenos de algo oscuro y maligno. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sofá de la sala, mirando la vitrina desde lejos. Cada vez que apartaba la vista, sentía que la muñeca me observaba, que sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. El apartamento estaba en silencio, salvo por el sonido del viento que golpeaba contra las ventanas. Y entonces escuché un susurro. ¿Por qué me trajiste aquí, Julia? La voz era suave, infantil, pero había algo siniestro en ella, algo que me puso la piel de gallina. Me levanté de golpe, buscando de dónde provenía el sonido, pero la única respuesta fue el eco de mi propia respiración. La muñeca seguía allí, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera esperando. Intenté cerrar la vitrina con llave, pero al día siguiente la encontré abierta de nuevo. La muñeca estaba sentada en el borde de la estantería, con una expresión casi divertida, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Comencé a escuchar pasos en el apartamento por la noche, pequeños y rápidos, como los de un niño corriendo. A veces, despertaba con la sensación de que algo se movía a mi alrededor, como si unas pequeñas manos estuvieran tirando de las sábanas. Decidí hacer lo que mi abuela había hecho antes, deshacerme de la muñeca. La llevé al río que cruza la ciudad y la arrojé al agua. Vi cómo se hundía lentamente, desapareciendo bajo la superficie. Sentí un alivio inmediato, como si me hubiera quitado un peso de encima. Regresé a casa y me prometí que nunca hablaría de ella otra vez. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe suave en la puerta de mi dormitorio. Me levanté, sintiendo un frío inexplicable recorrer mi cuerpo. Abrí la puerta y no había nadie allí. Pero al darme la vuelta, la vi.
La muñeca estaba sentada en mi cama, con su vestido rojo empapado, goteando agua en las sábanas. Sus ojos oscuros brillaban en la penumbra y una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o gritar. La escuché hablar de nuevo, esta vez con una voz más profunda, como si estuviera usando la voz de alguien mayor. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente. Yo siempre regreso. Salí corriendo del apartamento, dejando todo atrás. Pasé la noche en la calle, esperando que el amanecer trajera algo de normalidad a mi vida. Cuando regresé por la mañana, la muñeca ya no estaba en mi cama. El agua que había goteado de su vestido había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Intenté seguir con mi vida, pero la sensación de que algo me observaba nunca desapareció. No importa dónde estuviera, sentía su mirada sobre mí. Empecé a notar cosas extrañas en los reflejos de los espejos, sombras que no deberían estar allí, destellos de su vestido rojo en la esquina de mi visión. Una noche, mientras me miraba en el espejo del baño, vi algo que me dejó sin aliento. Reflejada detrás de mí estaba la figura de una mujer alta, con el rostro pálido y agrietado, igual al de la muñeca. No me giré. Sabía que si lo hacía, la vería de verdad, fuera del reflejo. «Julia, ¿recuerdas a Rosa?», susurró la figura en el espejo. Ella también intentó deshacerse de mí. Pero yo nunca me voy. El espejo se agrietó de golpe y sentí una presión en el pecho, como si me estuvieran apretando el corazón. Me desplomé en el suelo, incapaz de respirar, mientras la risa infantil resonaba en mis oídos, una risa suave y escalofriante. Desde entonces, he dejado de intentar deshacerme de la muñeca. Sé que siempre encontrará el camino de vuelta a mí. Ahora está sentada en la estantería de mi sala, mirándome mientras escribo esto. Sus ojos oscuros me siguen a todas partes y siento su presencia en cada rincón de mi hogar. A veces, cuando estoy sola, escucho su voz, suave y cantarina, llamándome desde la otra habitación. Porque esta muñeca no es solo un juguete antiguo. Es un espíritu atrapado, una presencia que mi abuela intentó mantener a raya durante años. Y ahora, ha decidido que yo soy su nueva compañera. Si alguna vez encuentras una muñeca con un vestido rojo y ojos que parecen demasiado reales, déjala donde está. No la toques, no la lleves a casa. Porque una vez que lo haces, ella nunca te deja.